Buenas, gracias por continuar con la información legislativa. Nos encontramos ahora en el despacho del diputado Jonathan Acuña, quien es jefe saliente de la fracción del Frente Amplio, con quien vamos a conversar algunos temas de interés nacional. Muchas gracias, don Jonathan, por aceptar nuestra propuesta nuevamente. Muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar. Don Jonathan, entre pocos días concluye usted la jefatura de fracción de este primer año de gobierno y este primer año de Asamblea Legislativa, por decirlo de esa manera. Tal vez que nos haga un poco un balance de cuál es su perspectiva de lo que pasó este año legislativo. Bueno, en primer lugar, me referiría a lo interno, en términos de la labor de la fracción. Yo estoy profundamente complacido con la labor de la fracción del Frente Amplio durante este primer año. Somos una fracción en promedio la más joven, que ha demostrado capacidad para incidir en discusiones de acá en la Asamblea Legislativa, que ha demostrado una incidencia además estudiosa, fundamentada y capaz de ser muy contundente a la hora de debatir, pero también muy capaz de reconocer que el debate tiene que darse en los marcos del respeto que corresponden con las otras fuerzas políticas con las que tengamos diferencias. Además hemos mostrado, y eso me complace profundamente, ser una fracción con un nivel muy alto de unidad. Esto implica que la diversidad normal que existe a lo interno de todas las fracciones, que también la fracción del Frente Amplio la tiene, logra convertirse en posturas compartidas como fracción. Y eso es una muestra de capacidad de construir también a lo interno nuestras posturas para salir en conjunto fuera. Durante todo este año hemos mantenido unidad como fracción, que esa no es una tarea simple, a muchas fracciones se les complica mucho lograr esto, y nuestra fracción lo ha logrado, y eso me complace mucho en este primer año que he podido tener el honor de ocupar la jefatura de esta fracción. Lo otro que hemos demostrado ser una fracción con capacidad de proponer. Hay más de 55 proyectos de ley presentados por la fracción, aproximadamente presentamos unos 6 proyectos de ley nuevos cada mes, en las áreas temáticas más diversas, en materia de derechos ambientales, derechos laborales, en materia de derechos humanos, derechos individuales, en materia también de protección de los programas sociales, etc. Entonces tenemos un conjunto de iniciativas para modificar el marco jurídico que hace que, además de realizar una labor crítica como corresponde a un partido de oposición, siempre tengamos a mano iniciativas. Para poner un ejemplo, el Frente Amplio había presentado aproximadamente un mes atrás de que ocurriese la discusión un proyecto de ley para hacer transparentes las votaciones en el Poder Judicial. Ya estaba presentado el proyecto de ley cuando surge una discusión en el Poder Judicial porque una votación no se estaba haciendo pública, no se estaba haciendo transparente. Entonces, al lado de criticar la falta de transparencia en esas votaciones, teníamos una propuesta, y ahora ya es ley de la República porque ya habíamos realizado la propuesta, y creo que hemos demostrado esa capacidad de tener alternativas y de construir propuestas. Entonces, a lo interno me siento muy complacido con el trabajo de la fracción, estoy muy agradecido con los compañeros y compañeras que han mostrado un grado de madurez política que es evidente. Luego, en términos de los acontecimientos en general, ya no solo lo interno de la fracción, creo que esta Asamblea Legislativa se ha encontrado con una dinámica particular. Por un lado, porque a lo interno de la Asamblea Legislativa ha sido capaz de construir acuerdos importantes, el acuerdo en materia de eurobonos, los acuerdos que logramos para recuperar recursos que había recortado el gobierno en inversión social, recursos para la caja, etc. Hemos logrado construir algunos acuerdos puntuales importantes. Ahora bien, hay áreas temáticas en las que creo que hay una ausencia muy marcada de capacidad de construcción por parte del Poder Ejecutivo, que tendría que liderar esas construcciones. Es lo normal que así sea, que desde el Poder Ejecutivo también haya un liderazgo construyendo agendas, pero como han existido fricciones tan fuertes entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que sigue alimentando el Poder Ejecutivo esas fricciones, eso ha provocado que en temas grandes en los que yo quisiese que lográsemos avanzar con más celeridad, no se ha podido. Por ejemplo, este país tiene años y años de discutir la necesidad de fortalecer la inspección laboral.
es un tema en el que yo creo que sería posible ponerse de acuerdo, en el que lo hemos intentado, pero también se requiere de un liderazgo constructivo por parte del gobierno de turno y eso no ha ocurrido. No han tenido interés en el tema, pero además, aunque lo tuviesen, pasan rompiendo, digamos, las posibilidades de diálogo con la Asamblea Legislativa. Creo que otra carencia es que no pudimos avanzar con la prontitud que se requiere en las reformas a la regla fiscal para proteger la inversión social, para proteger la inversión en becas para estudiantes, para proteger la inversión que se realiza en diferentes organizaciones que atienden a poblaciones en vulnerabilidad por parte de la Junta de Protección Social, etc. Esa reforma a la regla fiscal requería de una toma de postura contundente por parte del Poder Ejecutivo, que apoya esas reformas, pero que no ha llevado adelante un proceso de negociación como el que se necesita, que no es nada más esperar a que la Asamblea haga, sino también acoger la reforma que han presentado a la regla fiscal, explicar la situación que se está viviendo y tomar liderazgo para hacerla avanzar. Y entonces, al día de hoy, realmente ha avanzado lo que ha avanzado por la propia Comisión de Asuntos Hacendarios, pero creo que si el gobierno quisiera, podría tener una postura mucho más beligerante y construir un acuerdo con mayor prontitud para reformar la regla fiscal. Entonces, creo que hemos vivido eso, una asamblea que ha mostrado capacidad para construir, pero del lado del Poder Ejecutivo han existido demasiadas alteraciones del vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y eso pues creo que limita las posibilidades de avanzar. Hay temas, por ejemplo, en los que si a mí me preguntan qué me deja como vacío y que me habría gustado poder avanzar mucho más, porque imaginaba al 1 de mayo del año pasado que íbamos a poder avanzar en una agenda fuerte en materia de combate a la corrupción, considerando el discurso del Poder Ejecutivo y del señor presidente cuando fue candidato. Yo creí que iba a existir una priorización en los proyectos en materia de combate a la corrupción. Eso no ocurrió, ¿verdad? Los proyectos que han avanzado en materia de combate a la corrupción han sido casi que en sesiones ordinarias por el avance que ha generado la Asamblea Legislativa. No ha existido una agenda fuerte donde el Poder Ejecutivo diga, estos 5 proyectos de ley en materia de combate a la corrupción los voy a llevar adelante y los voy a priorizar. Esa priorización no existió nunca. Y creo que son temas que me dejan ese sinsabor porque son temas en los que creo que era posible construir acuerdos si existiese un accionar, para empezar, más pacífico, ¿verdad? Más mesurado por parte del Ejecutivo, pero además más proactivo en la construcción de agendas. Y entonces las agendas las construimos básicamente acá en la Asamblea Legislativa y eso no es lo óptimo, ¿sí? Sin esa participación más activa del Ejecutivo. Esa ruptura del diálogo, como usted muy bien lo muestra de parte del Poder Ejecutivo, y esa falencia de algunos proyectos, muy bien lo dice usted, proyectos que tienen que ver con combate a la corrupción, ¿qué considera usted que su fracción ha sido una oposición responsable? Aparte de esa falencia que usted muy bien lo menciona, de proyectos, de diálogo y de choques constantes que ha tenido la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo, ¿han sido una oposición responsable? Sí, sin duda. Creo que la fracción ha sido una oposición contundente y respetuosa. Hemos sido respetuosos a la hora de debatir, pero a la fracción del Frente Amplio ni se le asusta, a la fracción del Frente Amplio no se le va a quitar el ímpetu de realizar su trabajo como oposición y defender sus ideas a punta de gritarnos o de ofendernos o de tirarnos a la gente encima en las redes sociales. Eso no va a pasar. Yo espero que con el tránsito de este año el Ejecutivo haya comprendido ya eso, que eso no va a ocurrir, que con nosotros se puede dialogar. ¿Qué demuestra que somos una oposición responsable? Que si el Frente Amplio se tomara las cosas de manera personal, con la cantidad de ataques que hemos vivido, no habríamos dejado salir eurobonos. Pero no, nuestra valoración es de fondo, de primero. Si estamos de acuerdo con algo, estamos de acuerdo y punto. No nos importa si esto lo está impulsando el Ejecutivo o otra fracción o la nuestra. Nos da igual quién sea el proponente o impulsor central. Lo que nos importa es el fondo. Y a partir de eso nos posicionamos a favor o en contra sobre el fondo. Porque si nosotros hubiésemos tomado la misma actitud, habríamos dicho, no, como existe este trato, entonces la fracción del Frente Amplio, aunque pueda estar de acuerdo con los eurobonos, no lo va a estar. No hicimos eso. Estuvimos de acuerdo, porque por el fondo estábamos de acuerdo y construimos un acuerdo además en el que logramos incorporar medidas antifraude fiscal, etc. Yo creo que eso es hacer oposición responsable.
a veces tengo la percepción de que desde algunos lugares del oficialismo se pretende que la oposición responsable sea oposición subordinada, y no son lo mismo. Una oposición que no les reclame no está siendo responsable, porque si bien nosotros no ganamos las elecciones presidenciales y hay un grupo grande de más de 150.000 personas que han votado por el Frente Amplio para tener una fracción acá, y nosotros tenemos como tarea central defender las ideas que le ofrecimos a esas personas. Y entonces, al defender esas ideas que le ofrecimos a esas personas, podemos tener cosas en las que estamos de acuerdo con el Poder Ejecutivo de turno y cosas con las que no estamos de acuerdo. Y si lo que hiciéramos fuese subordinarnos y decir, no, vamos a hacernos pasar por lo que quieren de oposición, que es una oposición subordinada, a quienes estaríamos traicionando son a las personas que nos votaron, porque tendríamos que traicionar las ideas que les ofrecimos. Entonces, una oposición responsable es una oposición que es congruente con lo que le ofreció a la ciudadanía y que va a estar de acuerdo en lo que esté de acuerdo, sin importar si la idea es de gobierno o no, ¿verdad? También sería irresponsable que estemos en desacuerdo en todo solo porque sea de gobierno. No, nosotros no actuamos así, estamos en desacuerdo con lo que estamos en desacuerdo por nuestras ideas y nada más, nos da igual de quién sea o no la bandera. Entonces, si se mira, nosotros hay una cantidad muy grande de cosas que le hemos votado a favor del Ejecutivo porque coincidimos y ya. Coincidimos en reformar la regla fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Coincidimos en la votación de los eurobonos. Hemos coincidido en diversos temas también con el Ejecutivo. Lo que sí ocurre es que la fracción del Frente Amplio entiende oposición responsable como algo que es distinto a una oposición subordinada o a una oposición miedosa. Nosotros entendemos que el Ejecutivo se moleste porque por iniciativa del Frente Amplio se hace una comisión investigadora de financiamiento de partidos políticos de la que surgen señalamientos muy graves a la campaña de este gobierno. Pero mal haríamos nosotros con la gente que nos votó si les decimos, no queremos que se enoje el Poder Ejecutivo con nosotros, entonces no vamos a investigar, porque esa gente que nos votó también para que hagamos ese control político. Diputado, ya está concluyendo este año legislativo de gobierno y de asamblea legislativa. Ya se van viendo, digamos, las propuestas, las armas, los contrapesos del gobierno. ¿Qué vislumbra usted en este nuevo año legislativo que inicia a partir del 1 de mayo, teniendo como referencia este año que está terminando? Pues creo que el modo de operar seguramente continúe. Espero que no, honestamente, por el bien del país, espero que no, pero creo que el modo de operar da luces de que continuaría por parte del gobierno en la manera de enfrentar la situación de tener que construir con otro poder de la República. Esto lo digo por declaraciones muy recientes del señor presidente, que dice que quemaría puentes con partidos políticos, que él declara filibusteros, no dice cuáles, pero eso a mí me parece un error que espero no se repita durante este año, pero bueno, pareciera que sí se repetiría, porque todas las fuerzas políticas aquí representadas están porque hubo gente que les votó. Aquí nadie ha llegado a meterse al plenario a la fuerza. Estamos en el plenario porque hubo gente que se siente representada por las posturas políticas que en toda esa diversidad ofrecemos. Y entonces el Poder Ejecutivo no puede destruir puentes con ninguna de esas personas y fuerzas políticas ahí representadas democráticamente. Entonces, ¿por qué digo que espero que no? Porque eso no le hace bien al país. Estamos enfrentando una crisis en materia de seguridad que requiere que construyamos un acuerdo grande, significativo, desde la Asamblea Legislativa en lo que nos compete. Pero eso también implica que el Poder Ejecutivo participe de la construcción de ese acuerdo. Entonces, si jugamos a la carta de convertir todo el debate político en puro espectáculo de disputa, ¿no? De quién pega más y más fuerte en el debate, a fin de cuentas lo que va a ocurrir es que esa agenda en materia de seguridad, que estoy seguro que podríamos construir y que además estoy seguro que es urgente construir, no va a ocurrir por quedarnos en el barrial de la disputa y la pelea y de quién tiene más galillo. Yo me preocupo por eso, porque hay grandes retos nacionales, hay un gran reto en materia de seguridad. La Asamblea Legislativa puede hacer cosas, no todas, pero puede hacer cosas importantes, por ejemplo, en materia de crimen organizado. Requerimos un acuerdo para desentrabar el proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Construir esos acuerdos debería ser prioritario. Construir acuerdos en materia de reactivación económica debería ser prioritario. Construir acuerdos en materia de combate a la corrupción debería ser prioritario. Entonces, a mí lo que me preocupa es que tengamos un año
un año más en el que mientras la Asamblea intenta bregar construyendo acuerdos a lo interno, tengamos al Poder Ejecutivo queriendo, en lugar de construir acuerdos, mantener una disputa pública con este Poder de la República, en lugar de pretender incidir y construir. No puede esperar ningún gobierno que una Asamblea Legislativa como esta, con esta configuración, le vaya a aprobar todo en automático. Y en eso consiste la democracia, en entender que nadie puede aprobar todo en automático, que implica dialogar, que implica no estar de acuerdo en unas cosas y estar de acuerdo en otras. Pero en estos temas que son grandes retos nacionales, yo cifro esperanza en que la Asamblea sea capaz de construir los acuerdos, pero también esperaría un cambio de actitud por parte del gobierno, no que nos trate bien, aquí nadie pretende ni complacencia ni nada semejante, pero sí que asuma la tarea que le corresponde. La tarea que les corresponde es la de intentar hacer confluir a estas fuerzas políticas en agendas importantes en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, en materia de combate a la corrupción. Lo que pasa es eso, que pues, al día de hoy al menos yo no vislumbro que haya un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces nos tocará en la Asamblea Legislativa, si esto es así, poner la mesura que falte. Yo ahí sí hago votos por esto, o sea, y tomo esto como compromiso. Yo no quiero participar en esa escalada de debates como si estuviésemos en campaña y no gobernando. Hay que asumir que estamos gobernando, eso exige mesura, sensatez, exige poner de primero los grandes retos nacionales antes que caer en el barrial de que estemos metidos en una micropeleíta cada día. Suerte en este próximo año que inicia. Usted pues está terminando como jefe de fracción y pues ojalá que, así como lo menciona usted, que logren llegar a acuerdos importantes en algunos temas que realmente le urge el país, como seguridad, infraestructura, educación, y de verdad que le deseamos suerte, porque en la medida en que esos acuerdos se lleguen a consolidar, pues el país irá caminando de mejor forma. Diputado. Así será. Muchas gracias. Le damos las gracias entonces al diputado Jonathan Acuña, quien es el actual jefe del Partido Frente Amplio y que termina sus funciones el próximo 30 de abril. Continuamos con más información en la TV Legislativa.